Muy bien, Zacarías capítulo 5, verso 5 hasta terminar, hasta el verso 11. Dice la palabra del Señor: Salió el ángel que hablaba conmigo y me dijo: alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije: ¿qué es? Y él dijo: esto es el efa que sale. Y añadió: esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y he aquí una tapa de plomo fue levantada, y había una mujer sentada dentro del efa. Entonces dijo: esta es la maldad, y la arrojó al interior del efa, y arrojó la tapa de plomo sobre su abertura. Luego alcé los ojos y miré, y aquí dos mujeres salían con el viento en sus alas, y tenían alas como alas de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y el cielo. Dije entonces al ángel que hablaba conmigo: ¿a dónde llevan el efa? Y me respondió: a la tierra de Sinar, para edificarle un templo, y cuando esté preparado, será asentado allí sobre su base. Amén. Todo está muy claro esta mañana, ¿cierto? Yo creo que podemos dejar la lectura y ya. Muy bien. Entramos a la séptima visión del profeta Zacarías. Es un poco compleja las imágenes que tenemos esta mañana, ¿no? De hecho, hay un término que no es como tan conocido para nosotros. Pero, aunque es un poco compleja las imágenes, y ya hemos hablado del género literario del libro de Zacarías, y que por ese género, por esas imágenes, es un poco difícil la comprensión al detalle de estas visiones. Pero, aunque sí abunda la simbología, aunque sí abundan las imágenes, se puede identificar sin mucha dificultad el desarrollo, pero también la articulación de una serie importante de temas de un gran valor teológico y también de un gran valor práctico. Hemos visto, por ejemplo, durante este tiempo, la exhortación que hace el Señor al arrepentimiento, ¿verdad? Hemos visto la exhortación que el Señor hace al amor, a la misericordia. Hemos visto también el amor y la misericordia divina. Y por supuesto hemos acentuado en varias de estas visiones una extraordinaria esperanza mesiánica, hablando del Mesías venidero. Pero también una exhortación directa para eliminar el pecado y otros aspectos que acompañan también esa exhortación. Y eso es más o menos lo que nosotros veremos esta mañana. Así que vamos a tocar un poco el tema del pecado desde acá. Lo que Zacarías vio en esta visión tiene que ver con la visión anterior, o sea, con la sexta visión que estudiamos con el pastor Humberto hace 8 días. Así que la sexta y la séptima visión tienen algo que decir acerca de cómo Dios trata el pecado. Así que mientras que la sexta se concentra en el juicio, esta trata de la purificación de la tierra por medio de la remoción del pecado. Yo no sé si ustedes han pensado en un mundo sin pecado. ¿Alguna vez lo han contemplado? Vamos a hacer un ejercicio de 30 segundos esta mañana. Imagínense ustedes un mundo sin pecado. ¿En qué puede pensar? ¿En qué podríamos pensar? Y no podemos pensar como en esa fantasía de dos personas tomadas de la mano, corriendo libremente por un pasto verde bastante amplio. No, eso no es. ¿Saben qué? Nosotros no nos alcanzamos a imaginar un mundo sin pecado, porque nosotros siempre hemos estado expuestos a él. El pecado ha hecho parte de nosotros desde siempre, por eso no podemos imaginarnos un mundo sin pecado. El ministerio
el sacerdocio, no pueden lograr una santidad perfecta. Por este motivo, esta visión nos muestra que el Señor mismo llevará a cabo esa purificación. Así que la visión va a enfatizar la eliminación soberana de Dios de la maldad en la tierra. No es que solo afectará a los pecadores, sino que el poder mismo del pecado será eliminado. La naturaleza santa de Dios no puede tolerar definitivamente el pecado en su pueblo. Así que es muy interesante cuando nosotros vemos en la Biblia, no sé si les pasa a ustedes, como nosotros vemos a Dios como a veces tolera el pecado. Esto no es porque el Señor pasa por alto la maldad, como algunos piensan, no, nada va a pasar, sino que más bien el Señor extiende su misericordia para dar la oportunidad para que todos se arrepientan. Nosotros encontramos eso diseminado durante todo el texto bíblico. Así que detengámonos sobre nuestro texto esta mañana. Verso 5, dice: salió el ángel que hablaba conmigo y me dijo: alza ahora tus ojos y mira, ¿qué es esto que sale? Noten las palabras del ángel: alza tus ojos y mira. Esta frase literaria, como aparece ahí, introduce una nueva visión. Por eso nosotros decimos: aquí empieza la séptima visión. Ustedes recordarán que la sexta visión tiene que ver con un rollo, y ese rollo tiene una característica, y es que tiene un gran tamaño, ¿no? El significado de esa visión es sencillamente que Dios ha anunciado su palabra, la cual ha sido violada por Israel, pero también por todo el mundo entero. Y esto demanda entonces que Dios derrame su justo castigo conforme a lo que Él ha anunciado también en su palabra. Entonces, ¿qué ve Zacarías en la séptima visión? Verso 6, mire lo que dice: y dije, ¿quién está hablando? El profeta Zacarías. ¿Qué es? Y él dijo, ¿quién fue el que le dijo? El ángel: esto es el efa que sale. Y añadió: esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Creo que ustedes tienen en la versión Reina Valera la maldad, ¿cierto? ¿Qué es? Nuevamente el profeta pide una interpretación de la visión, tal como lo hizo en una visión que nosotros vimos hace algún tiempo, la quinta visión. ¿Qué es? ¿Qué es? Y se le explica a Zacarías qué es. Se le dice: es el efa. Y surge una pregunta natural para todos nosotros. ¿Cuál? ¿Qué es? ¿Qué es el efa? Bueno, el efa es una unidad para medir. Era una medida antigua, pero era un símbolo de comercio. En esos tiempos más bien, se fabricaban recipientes con esa capacidad, que servían como medida para los comerciantes. Así que esa figura es netamente comercial, ¿de acuerdo? Merece mencionarse que en otras profecías que nosotros hemos hablado durante todos los profetas menores, muchos pecados estaban relacionados con el comercio. ¿Lo recuerdan? Como la viuda era defraudada, como al pobre le robaban, como al pobre se le quitaba, como el rico se hacía más rico de una manera deshonesta. Muy bien. No podemos estar como tan seguros del tamaño del efa, pero probablemente no más de unos 36 litros. Pero mejor dicho, hermano Héctor, en palabras sencillas, es una canasta o una caja o un barril. Se usaba como medida de granos y de líquidos. Quizás no podía ser tan grande como para contener a una persona, porque podemos decir, bueno, pero es que había alguien sentado, había una mujer sentada ahí adentro, ¿cierto? Pero
recuerde que esto es solo un símbolo. Así que por el género del libro, el realismo no debe ser necesariamente estricto. Así que hasta aquí todo está bien, ¿no? Pero el ángel añade algo interesante. Y añadió: esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Esta es la iniquidad. La iniquidad de todos en la tierra. Otra versión lo traduce de esta manera: esta es la iniquidad del pueblo a través de toda la tierra. Esta es la maldad. Pudiéramos pensar que toda esa figura de la que estamos hablando esta mañana es la maldad. O sea, el efa, una caja, la mujer que está dentro del efa, dentro de ese canasto, dentro de esa caja, una tapa de plomo de la que ya vamos a hablar ahí, todo ello está asociado con la iniquidad. Estos personifican la codicia, el materialismo, la ganancia deshonesta. Verso 7 dice: y he aquí una tapa de plomo que fue levantada y había una mujer sentada dentro del efa. ¿Sí lo notaron? Y he aquí una tapa de plomo. La interpretación más probable para hablar de esa tapa de plomo es que el plomo era para el propósito de la seguridad. Una caja con una tapa muy pesada de plomo sobre ella. Zacarías debe haber tenido algo de curiosidad. Digo yo, ¿no? Leyendo así. Zacarías debió de tener curiosidad por saber qué había dentro del efa, porque ya se le había dicho que eso es la maldad. Entonces Zacarías como que, ¿ya? ¿Qué hay ahí? De manera que fue así como se retira la tapa de plomo, y cuando se quita la tapa de plomo, Zacarías ve dentro una mujer ahí sentada, dentro de esa caja. Cuidado con esto, no pasen este detalle. Ya el ángel le había explicado qué es la iniquidad o qué es la maldad, ¿de acuerdo? Verso 8. Entonces dijo: esta es la maldad. Y la arrojó al interior del efa y arrojó la tapa de plomo sobre su abertura. Así que allí estaba la iniquidad de toda la tierra personificada por una mujer. ¿Quién lo creyera, no? Esto no significa, cuidado, voy a hacer aquí una advertencia, esto no significa que la mujer representa la maldad mejor que el hombre, no, porque ya sé que ustedes van a salir por ahí con chistes, no. Puede ser solo que la palabra es de género femenino, y es que la palabra hebrea para maldad está de esa manera, en una forma femenina. Esto es probablemente el por qué una mujer personifica a la maldad en esta visión, ¿de acuerdo? Así que tenemos ahora el nombre de la mujer que está dentro de la canasta, dentro del efa. ¿Cuál es su nombre? Maldad, ¿no? Como que Zacarías ve a la caja y, doña Maldad, ¿no? Mucho gusto. Esta es la iniquidad, tengo yo en mi versión. Se entiende un poco más fácil en el texto en hebreo, y el texto en hebreo dice: este es el ojo de ellos. Y tiene el apoyo en muchas versiones antiguas. Eso significa, ese texto dice ahí, para que reduzcamos el peso y aumentemos el precio. O sea, que era un signo de deshonestidad, de despreocupación por los demás. Vamos a llamarlo así esta mañana. La mujer maldad parece que intenta escapar de su prisión. ¿Lo notaron? Esta es la maldad, y la arrojó al interior del efa y arrojó la tapa de plomo sobre su abertura. Parece que ella intenta escapar, pero no pudo. Ahora, imaginémonos el horror del profeta al darse cuenta que esa mujer trata de escapar, trata de salir. Una vez que Zacarías vio lo que había dentro del efa,
Entonces un ángel la vuelve a empujar dentro y la cierra, echó como esa masa de plomo en la boca de la caja. Así que fue aislada, pero también esa mujer fue contenida, ¿de acuerdo? ¿Todo está claro o no? No tan claro, dice Elizabeth. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa? Bueno, el texto mismo nos lo ha dicho. La mujer sentada en medio del efa representa a toda la nación pecadora, a toda la nación corrupta. Y en la visión, el Señor pone un límite a la maldad, ejemplificado por la tapa de plomo sobre el efa que escondió a esa mujer, llamada maldad. Pero esta parte de la visión también subraya que Jehová no tolerará la maldad dentro de su pueblo. Si ve algo malo dentro de su pueblo, será eliminado. El hecho de que ella estuviera encerrada en una caja con una tapa tan pesada es seguramente señal de la potestad que Dios tiene sobre la misma. El pecado no tendrá dominio sobre la tierra. Su poder ha sido anulado por el poder de Dios. No hay peligro que se permita que la maldad salga libre. Pues tenemos que seguir desarrollando lo que el texto nos dice, porque esto nos traería muchas preguntas. Y entonces, ¿qué pasa hoy? Verso 9. Luego alcé los ojos y miré, y he aquí 2 mujeres salían con el viento en sus alas y tenían alas como alas de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y el cielo. Y continúa el simbolismo en el texto. 2 mujeres que tenían alas como de cigüeña. Supongo que esta mañana todos estamos echando mano de nuestra imaginación, ¿no? Bueno, recuerden que es símbolo. De esa manera está escrito el libro. Muy bien, la cigüeña. Es importante que hablemos de esos símbolos para que nosotros podamos entender. La cigüeña era una ave bien conocida en Israel. Es una ave migratoria. El viento ayudaba al rápido movimiento de sus alas. Por eso dice, luego alcé los ojos y miré, y aquí 2 mujeres y salían con el viento en sus alas. De hecho, eran conocidas por su fuerza, eran conocidas también por su habilidad. Las mujeres en la visión entonces tenían grandes alas y lo suficientemente fuertes para volar, para levantar esa canasta y para levantar ese contenido que había allí también. Algunos piensan de estas mujeres que son agentes del diablo, debido a que las cigüeñas eran considerados animales impuros. Otros la miran como ayudantes de la maldad. Pero otros, a los cuales yo me adhiero, lo vemos como agentes de Dios, para remover, para quitar la maldad de la tierra. Definitivamente, sea como sea, están haciendo la obra de Dios. Así que se presentan como instrumentos del mismo Señor para realizar la voluntad de Él. Y son identificadas con un animal inmundo, sí, pero que evitan al pueblo mayores males. Todo bajo la soberanía del Señor. Estas mujeres son muy distintas de esa mujer que está dentro de la canasta, llamada maldad. Verso 10 y verso 11. Dije entonces al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y me respondió, a la tierra de Sinar para edificar un templo, y cuando esté preparado será asentado allí sobre su base. Zacarías ve que lo levantan y se lo llevan con sus fuertes alas. Y viene la pregunta inevitable, ¿hacia dónde conducen a la mujer? ¿Hacia dónde llevan
el efa. Se la llevan volando. ¿A dónde? Dice la Escritura. A Sinar. Esta caja, además de ser sellada, se verá llevada lejos de Judá, a otra tierra. ¿Por qué la llevan allí? Es importante esto. Este nombre antiguo de Sinar se usa también para Babilonia. Y como yo sé que ustedes son hermanos juiciosos, que han estado en el estudio de Apocalipsis, pues todo tiene sentido y ya es mucho más fácil de poder explicarlo. Pero si hay alguno que no ha estado juicioso en el libro de Apocalipsis, déjeme y le comparto algo. Babilonia evoca posiblemente la Torre de Babel como un símbolo de oposición a Dios. Babilonia fue usada como un símbolo en realidad de maldad. Es una metáfora que la Biblia utiliza siempre para hablar de maldad. En Apocalipsis vemos también a Babilonia como símbolo del pecado. Y es que Babilonia representa para Israel varias cosas. Déjenme le comparto. Babilonia representa para Israel la opresión. ¿Por qué? Recuerden que los judíos habían regresado de Babilonia porque habían estado en el cautiverio. Ellos fueron víctimas allá 70 años. Babilonia representa para Israel también el inicio de la maldad, pues en su seno floreció la maldad en el tiempo de Noé, después del diluvio también, cuando ellos intentaron edificar la Torre de Babel. Allí estaba, ¿de acuerdo? Babilonia significa también para Israel que esa era la tierra de las más variadas religiones. El paganismo en realidad estaba arraigado en esa tierra. Posiblemente en aquel lugar se había edificado un templo a la maldad como una muestra de la degradación moral que estaba sufriendo toda esa región. Usted recordará que cuando uno estudia a los profetas, ellos no vacilaron en señalar a la corrupta Babilonia como el santuario de la maldad. Bien harían entonces los israelitas en erradicar de su tierra todas aquellas prácticas que ellos aprendieron en Babilonia. Ahora, aparecen unas cosas muy interesantes en el texto 11. Y me respondió a la tierra de Sinar, note, para edificarle un templo, y cuando esté preparado será sentado allí sobre su base, sobre una base especial. La palabra para base tiene en mente algo así como un pedestal donde se ponía a un ídolo. Creo que en la Reina Valera aparece esta frase como edificarle una casa, ¿no? Puede significar un templo de alguna clase, puesta como un ídolo que está allí, que no se puede mover. Así que las mujeres con alas de cigüeña colocan el ídolo donde pertenece. Esto es muy interesante porque recuerden que estamos hablando en el contexto de la reconstrucción del templo. El pueblo había vuelto y su gran tarea iba a ser terminar el templo. Entonces, los judíos fieles y obedientes tendrán un templo reconstruido para la adoración al Señor. Así como los idólatras infieles tienen un lugar apóstata para la adoración también. En Sinar, no en Jerusalén, es el lugar apropiado para la iniquidad. Porque Jerusalén es la morada del Santo de Israel. Así que esto es posiblemente una metáfora para hablar de la limpieza de la tierra de Palestina, de la idolatría.
y el puesto de las condiciones del juicio de Dios para otros imperios también. En todo caso, implica que la maldad no tiene lugar en medio del pueblo de Dios. Para Zacarías y para los israelitas de su día, Sinar o Babilonia era un lugar adecuado a donde debía ser llevada la iniquidad. Allí debía estar la maldad. Ellos habían vivido en esa ciudad inmoral. Ellos habían estado allí en medio de su idolatría y habían tenido que luchar quizás a diario contra su influencia pagana. Así que podían confirmar que allí reinaba la maldad realmente. Esta visión entonces debió animarlos mucho, pues les garantizó que Jehová mantendría limpia su adoración. ¿No les parece? El pueblo sería animado al decirle: la maldad será quitada de en medio de ustedes. Así que la visión también les recordó a los judíos que ellos tenían la obligación de impedir que se contaminara su adoración a Dios. La maldad no se puede permitir ni se permitirá dentro del pueblo de Jehová. Así que el Efa finalmente es quitado de la tierra y es llevado a otro lugar. En tiempos de esta profecía, entonces Babilonia aparece como el centro de la idolatría y como el centro de la adoración. ¿De acuerdo? Como conclusión, ¿qué podemos decir de esta visión? La sexta visión, la que estudiamos hace 8 días, denuncia juicio sobre los individuos. Esta séptima visión, sobre todo el Estado. Pero enigmáticamente, para no desanimar su presente edificación, la labor que ellos estaban haciendo. Así que más bien la visión va a ser muy consoladora para ellos. La idolatría y todos sus pecados ahí conexos, la codicia, el fraude, todos esos que fueron denunciados en la sexta visión serán removidos y llevados lejos de la tierra. Retornarán a su propio lugar para nunca volver. Así que todo esto denota, cuidado con esto, una ejecución de juicio ante los ojos de todos. ¿Recuerdan ustedes que al principio les dije cómo nosotros a veces vemos que Dios tolera el pecado? Bueno, mis hermanos, llegará el momento en que esa tolerancia del Señor terminará definitivamente. Su paciencia en cuanto a este aspecto, porque pues su paciencia no se puede agotar, pero su paciencia en cuanto a este aspecto terminará y Él le pondrá límite a su paciencia y vendrá el juicio. El cumplimiento exacto de estas visiones quizás no puede asegurarse completamente, pero el mensaje central es que la maldad sería llevada a Babilonia. Esta profecía se enfoca primordialmente en el hecho de que la maldad se alejará de la tierra y se alejará del pueblo de Dios. Podemos decir que esta visión predice la eliminación de la apostasía religiosa de Israel. El contraste en el libro de Apocalipsis es entre la novia, la ciudad celestial, no sé si lo recuerdan, y el contraste está con la ramera, la ciudad terrenal, Babilonia. Así que Zacarías profetizó a aquellos que regresaron del exilio de Babilonia. El pueblo de Dios regresó de Babilonia con un problema y la visión les va a hablar de ese problema. El pecado aún está dentro de ellos. Así que Dios primero demuestra su autoridad soberana sobre la maldad
Y la séptima visión promete la remoción de la iniquidad de toda la tierra. Hagamos unas aplicaciones para nosotros esta mañana. ¿Qué significado tiene para nosotros estas impresionantes visiones de Zacarías? Mis hermanos, el sistema babilónico sigue vivo. Es un sistema opuesto a Dios. El espíritu babilónico tuvo su máxima expresión en tiempo de Nabucodonosor, pero permeó en los otros imperios que han dominado al mundo, en el imperio persa, en el imperio griego, en el imperio romano, y se manifestará con fuerza, y se manifiesta hoy con fuerza, y se levanta no solo contra Dios, sino que se levanta también contra su pueblo. Pero la Biblia nos dice que esa Babilonia caerá, y que todo este sistema caerá. La sexta y la séptima visión de Zacarías son una clara advertencia para los que actúan con falta de honradez. Además, como ya hemos dicho, nos recuerda que Jehová no tolera la maldad. Sus siervos deben odiar lo que es malo. Y con estas visiones Jehová nos asegura que quienes lo agradan no recibirán maldición, no recibirán condenación. Él nos protegerá, Él bendecirá a sus redimidos. Y tenemos la garantía que nos ayudará a vencer en nuestra lucha por mantenernos limpios en medio de este mundo malvado. ¿Por qué podemos estar tan seguros de que la adoración verdadera sobrevivirá? Bueno, porque el Señor mismo lo ha dicho. Llegará un día en que la maldad será quitada definitivamente. Va a llegar un momento, mis hermanos, en que Dios va a quitar el freno a la maldad y a la iniquidad, y llegará al colmo. Pasará la medida del Señor, y los hombres malos cosecharán el fruto de su maldad, y entonces Dios traerá juicio. Hoy, este es un tema abandonado en medio de la iglesia. Hoy ya no se habla del juicio. Hoy ya no se habla del pecado. ¿Por qué? Bueno, esta visión tiene una gran esperanza. Si tenemos que en cuenta que su mensaje es la purificación de la tierra, la erradicación completa de la maldad. Imagínense un mundo sin pecado. Bueno, no podemos, ¿no? Pero tenemos la promesa del Señor que eso va a suceder. Así que esta visión guarda una relación muy estrecha con la anterior, que señalaba el castigo que vendrá sobre la tierra por causa de la maldad de los hombres. Pero el pecado de la humanidad solo podrá ser erradicado cuando la misma fuente de maldad sea también destruida. Dios quitará definitivamente la maldad. No solo se juzgarán los pecados individuales, no solo se juzgarán los pecados de cada pecador, sino que también se eliminará de la tierra la maldad misma. Todo destello de pecado que nosotros vemos hoy aquí, algún día ya no estará más presente, porque el Señor lo ha prometido. Mis hermanos, la plena consumación de la profecía aún es futura. Cuando todos los pecados serán expurgados y junto a la remoción de la maldad, a los malos Dios los hace agentes de su castigo. Siendo la maldad echada fuera de Judá, morará para siempre con los apóstatas.
de los que Babilonia es el tipo, los cuales cosecharán el fruto de ella, lo que merecen. Lo que merecen. Ningún pecador juzgado, yendo al juicio para su condenación, podrá decir que el Señor ha sido injusto con él. El pecado será juzgado. El pecado no quedará impune. La naturaleza santa de Dios no puede tolerar el pecado en su pueblo. Esto lo hemos repetido mucho, pero es necesario que nosotros nos hagamos conscientes de ello cada vez más. La caída ha penetrado en el corazón mismo, en la médula de nuestras vidas espirituales y morales. Ha afectado todo nuestro ser, afecta nuestra mente, ha afectado nuestros cuerpos, ha afectado la creación. Nuestros cuerpos no envejecerían si no fueran por el pecado. La muerte vino como resultado del pecado. Toca nuestra humanidad, causa sufrimiento, dolor, maldad, todo lo demás que podríamos referir. La vida humana ha sido radicalmente afectada por el pecado. El autor de Hebreos nos dice que somos llamados a resistir el pecado que tan fácilmente nos asedia. Y se nos amonesta y se nos exhorta simplemente a esforzarnos para vencer todos esos pecados. La razón por la cual nosotros continuamos con todos esos focos de rebeldía en nuestra vida es porque aún tenemos un deseo sincero de continuar en ellos. Porque no hay un sincero deseo de abandonarlos. Podríamos preguntarnos esta mañana, ¿cuán honestamente nos comprometemos a renunciar a nuestros pecados? ¿Cuán en serio nos estamos tomando nuestros pecados? Porque nos hemos vuelto unos especialistas en maquillar nuestro pecado delante del Señor. Nos hemos vuelto unos especialistas en ponerle una cara bonita, en hacer de nuestros pecados, como dijo un escritor, unos pecados respetables. Hay en nosotros una tendencia al autoengaño cada vez que sucumbimos ante un pecado preferido. Debemos enfrentar el hecho de que cometemos el pecado porque queremos cometerlo, más de lo que queremos nosotros obedecer a Cristo en esos diversos momentos. Mis hermanos, tenemos que alimentar nuestras almas con la palabra de Dios para que podamos tener claro en nuestra mente lo que Dios quiere que hagamos y así construir un fuerte deseo de obedecerle. Llegará un momento en el que todo pecado será juzgado. Y la cuestión es, ¿cómo está el hombre en relación a ese pecado? No se pasará por alto. Ningún pecado, mis hermanos, pasará impune. ¿Saben? Yo sé que ustedes lo saben. El pecado demanda juicio. Como dijo un escritor, el cielo no estará cerrado para grandes pecadores que un día reconocieron lo perverso de su corazón y se humillaron ante el Señor clamando por misericordia. Estará cerrado para hombres que se creyeron justos ante sus propios ojos y rechazaron al Salvador. Quiere el Señor darnos el tiempo un día de estos para que hablemos un poco de la doctrina
del pecado. Es tiempo de que nosotros tengamos en cuenta que el Señor soberanamente juzgará todo pecado. Es momento de que nosotros tomemos en serio nuestro pecado. Mis hermanos, el hombre que no se ha hallado en Cristo pagará por su rebeldía, pagará por haber rechazado al Señor. Alabado sea el Señor. Para nosotros que hemos sido hallados en Cristo, que hemos recibido perdón de nuestro pecado, porque el día que se dé el dictamen sobre nosotros será favorable por Cristo, porque estamos en Cristo. Pero si hay algún amigo que está escuchando, que está viendo este video y esta enseñanza esta mañana, la única solución para su pecado está en Cristo. Usted piensa que no pasa nada. Usted piensa que sus decisiones rebeldes que han ido en contra del Señor, pues no son tan graves, que usted no ha hecho nada tan grave. Déjeme decirle que es muy grave. Nuestros pecados, por más sencillos que nosotros pensemos que son pecados graves, porque ofenden al Señor. Y si tú no te arrepientes, y si tú no vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, afrontarás un juicio final. Es momento de tomarnos nuestro pecado en serio. Es momento de dejar de disimular y de disculpar nuestros pecados para correr al Señor por su perdón y por su favor. ¿Oramos? Oremos. Señor, gracias por tu palabra esta mañana. Señor, de una manera sencilla en realidad, decidiste dejarnos profecías ilustradas como las que esta mañana podemos leer con el profeta Zacarías. Para nosotros, quienes hemos creído, quienes hemos alcanzado redención, es una gran esperanza que algún día, Señor, nuestra vida, nuestro cuerpo, esta misma creación, experimentará el ya no tener el yugo del pecado que nos azota todo el tiempo. Hoy aún seguimos padeciendo la lucha con nuestros pecados. Hoy queremos agradarte, pero aún vemos una presencia de pecado en nosotros que nos atormenta, con la cual luchamos. Pero tenemos en ti una gloriosa promesa de salvación, donde esa presencia del pecado definitivamente será quitada, donde la creación ya no sufrirá las consecuencias de este pecado también. Con esperanza, Señor, nosotros aguardamos aquel día. Pero mientras caminamos, Padre, nosotros tenemos que reconocer este pecado que aún habita en nosotros. Quizás a veces nos identificamos mucho con las palabras del apóstol Pablo: miserable de mí. Lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer eso hago. Señor, nosotros esta mañana necesitamos la luz especial para que podamos reaccionar a nuestro pecado correctamente, y solamente tu Espíritu puede redarguirnos como tú lo has prometido. Ayúdanos, Señor, a tratar seriamente con nuestro pecado. Ayúdanos a mortificar nuestro pecado.
y a vivir en una vida de constante arrepentimiento, mi Señor. Ayuda a mis hermanos que constantemente se ven en una lucha, cayendo, cayendo y cayendo por su pecado. Trae convicción en sus corazones y trae convicción en sus vidas. Gracias por tu palabra, Señor, esta mañana. Que tu palabra traiga aliento, traiga vigor a nuestras vidas. Es nuestra oración en esta hora. Todo esto te lo rogamos en el nombre de nuestro amado y buen Señor Jesús. Amén.